Iniciar un viaje interior comienza al enfrentarnos, en primer lugar, a nuestra propia sombra. Este aspecto representa un estrecho y desafiante camino, un paso ineludible para aquellos que buscan la profundidad dentro de sí mismos. El autoconocimiento se vuelve crucial para comprender la verdadera identidad. Mientras permanecemos desatentos, nuestras limitaciones persisten, convirtiéndonos ocasionalmente en marionetas de miedos ocultos, traumas pasados, prejuicios arraigados e incluso habilidades no exploradas. Cada uno de nosotros encuentra la parte oscura e inconsciente de nuestra mente, influenciando pensamientos y acciones. Esta parte, identificada por Carl Jung, representa un eslabón crucial pero complejo y a menudo malinterpretado de su legado filosófico. Enfrentar la sombra no es una tarea sencilla. Se asemeja a abordar algo que reside fuera de nuestra conciencia. Es posible y extremadamente relevante para comprender la condición humana, conocernos a nosotros mismos, fomentar la curación y alcanzar el potencial no explorado. Jung describía este proceso como el camino hacia una totalidad psicológica, una búsqueda que nos invita a explorar las profundidades de nuestra existencia y a integrar todas las facetas de nuestro ser. Los invito a sumergirnos en un fascinante viaje hacia el núcleo desconocido y enigmático de la psique. Vamos a explorar, iluminar desde diversas perspectivas y aprender a abordarlo con eficacia. Comencemos simplificando la comprensión de la naturaleza de la sombra. La sombra es esa parte oscura de nuestra psique que permanece oculta a nuestra conciencia. Representa una fuente de prejuicios, traumas y heridas no sanadas, pero también alberga un vasto potencial. Entenderla supone un desafío, y al igual que muchos conceptos de Jung, analistas junguianos como Robert Johnson ofrecen una perspectiva valiosa. La sombra abarca todas las cualidades que preferimos mantener ocultas, como la cobardía, la pereza, el egoísmo, la avaricia, entre otras. Es la cara oculta del ego, la parte que rechazamos admitir o enfrentar. Negar la sombra puede fortalecerla, permitiendo que influya en nuestras vidas de manera descontrolada. Es esencial destacar, como Jung señalaba con frecuencia, que la sombra no es exclusivamente negativa. Esta visión es compartida por muchos psicólogos y terapeutas junguianos, cuestionando incluso el uso del término sombra debido a su connotación intrínsecamente oscura. La idea de que la sombra tiene aspectos no enteramente negativos merece una reflexión profunda. El psicólogo James Hillman enseña que reconocer nuestra propia sombra es como familiarizarse con la oscuridad del ser, un depósito de creatividad y tesoros ocultos. No todo en la sombra es negativo, y esta reflexión nos lleva a una analogía mitológica. Así como un héroe se aventura en un bosque oscuro, enfrentando monstruos feroces, también descubre aliados, tesoros y, lo más importante, a sí mismo y su propósito. Esta jornada es un desafío inmenso. Como enfatizaba Jung, requiere apartarse de los caminos conocidos de la vida, algo a lo que resistimos instintivamente, buscando resultados claros y olvidando que estos resultados son frutos de una travesía a través de la oscuridad. El territorio psíquico no mapeado es lo que debemos atravesar para lograr un verdadero crecimiento, curación y la totalidad mencionada por Jung. No hay atajos. Es indispensable sumergirse, aunque sea dolorosamente, en las partes más oscuras de la propia mente. Puede surgir la pregunta de por qué embarcarse en este viaje y qué se gana al enfrentar la sombra. La respuesta es compleja y rica. Imaginen el poder de liberarse, o al menos la influencia de esas fuerzas invisibles en la mente. Piensen en la posibilidad de superar prejuicios, curar debilidades y descubrir fuerzas ocultas. Consideren cómo esto podría aumentar la confianza y ser transformador, permitiendo ver más allá de las limitaciones de la mente. El trabajo de la sombra es esencial para lograr esa claridad, pero es crucial entender que el objetivo no es el éxito convencional. A menudo, este viaje nos lleva lejos de los caminos conocidos de la vida y a corto plazo puede que no sea ventajoso financieramente. Muchos llegan a la conclusión de que, a pesar de los logros profesionales, hay un vacío, una falta de satisfacción profunda en el alma. Entonces, ¿qué se gana al enfrentar nuestra sombra? En mi opinión, y más importante aún, en la de Jung, es nuestra alma. Se trata de descubrir el alma, de llegar a ser quienes realmente somos, de comprender nuestra esencia y alcanzar una forma de plenitud.
Jung comparaba a cada uno de nosotros con un gran árbol, creyendo que todos poseemos un potencial complejo, único e inmenso por desentrañar. Para alcanzar ese potencial, sugería seguir nuestra propia ley, nuestro camino individual, resistiendo las influencias externas y apartándonos de los caminos trillados y las expectativas ajenas. La clave para alcanzar este potencial incomparable está en descubrir e integrar la sombra, sumergiéndonos en las profundidades de nuestra psique. Al explorar estos territorios oscuros, obtenemos una comprensión más completa de nuestras fuerzas, prejuicios, debilidades y limitaciones. Les invito a reflexionar sobre los patrones inconscientes que se despliegan en sus vidas y a abrazar la oportunidad de transformación y autodescubrimiento que surge al explorar valientemente las sombras internas. ¿Con cuánta frecuencia actuamos por hábito o nos encontramos procrastinando sin motivo aparente? Estos comportamientos recurrentes pueden ser manifestaciones de nuestra sombra. Al integrar nuestra sombra, nos volvemos menos propensos a proyectar nuestros aspectos oscuros en el mundo y en los demás. Reflexionen sobre la frecuencia con la que esto ocurre a nivel global y cómo muchos de los problemas mundiales son causados por esa proyección de la sombra. La atribución desproporcionada de culpa, las generalizaciones sobre grupos enteros, los chivos expiatorios. Todas estas son formas de proyección de la sombra, representando uno de los trastornos psíquicos más profundos existentes. Jung amplió esta visión destacando que la sombra no es solo un fenómeno personal, sino también colectivo. Existe una sombra colectiva de la humanidad, una sombra de las naciones. Presenciamos cómo esta sombra colectiva desborda en corrientes tóxicas y en las atrocidades de la guerra. Este concepto, como la mayoría de las ideas de Jung, nos invita a reflexionar sobre la conexión entre nuestras acciones individuales y la dinámica colectiva, reconociendo que la integración de la sombra a nivel personal y social es esencial para la sanación y el florecimiento de la humanidad. Aplica tanto a nivel individual como colectivo. Antes de adentrarnos en la parte práctica de esta fascinante exploración, donde exploraremos métodos específicos para trabajar con la sombra, es fundamental contextualizar y comprender completamente el concepto. El proceso que Carl Jung llamó individuación, el camino hacia la completitud, incorpora de manera esencial el trabajo con la sombra. Aunque no disponemos de tiempo suficiente para examinar exhaustivamente la individuación, delinearemos brevemente las etapas principales para ofrecer un contexto sobre cómo se incorpora el trabajo de la sombra en este proceso. La individuación, siendo más arte que ciencia exacta, generalmente se desglosa en 4 o 5 fases. La primera implica la transición desde una vida dominada por el ego y la persona hacia la exploración de las partes desconocidas de la mente a través del trabajo con la sombra. El siguiente paso implica descubrir e integrar la anima o animus, los aspectos femeninos o masculinos de la psique, seguido por el encuentro simbólico con el Senex o el arquetipo del sabio anciano. Este proceso culmina en la unificación de estos elementos en una totalidad, identificándose con lo que Jung denominó el Self, una especie de conciencia colectiva. Este procedimiento, al igual que todo en la perspectiva de Jung, está lleno de simbolismo y arquetipos, pero también rebosa de practicidad y sabiduría aplicable. La sombra, específicamente, constituye un territorio complejo, repleto de matices y capas que podríamos explorar detenidamente. No obstante, mi enfoque actual es dirigirme hacia el aspecto práctico. Aspiro a compartir algunas ideas sobre cómo podrían reconocer su sombra y empezar a trabajar con ella, convirtiendo este concepto prácticamente mítico en una realidad tangible y un sendero hacia el desarrollo personal. Lo que compartiré en este momento es una combinación de diversas fuentes: lecturas de Jung, percepciones de analistas junguianos como Mary Alice John Franz, Robert Johnson y James Hillman, diálogos en podcasts con psicólogos y un toque de mi propia experiencia. Consideren esto como un matiz delicado en su travesía de autodescubrimiento. Antes de sumergirnos en los detalles, es vital iniciar con una mentalidad específica. Comprométanse a mantenerse curiosos y serios acerca de su propio mundo interior, normalizando la exploración de pensamientos y comportamientos. En la práctica, implica estar alerta cada vez que surja el impulso de reprimir emociones, experimentar un estallido emocional, sentirse desencadenado o repetir patrones de comportamiento perjudiciales. Comprometerse a ser consciente en estos momentos es esencial,
Esfuércense por estar presentes cuando se desencadenen estas reacciones y traten de rastrear sus comportamientos hasta sus raíces. Entiendan que este no es un proceso sencillo y que raramente encontrarán todas las respuestas de inmediato. Es una disposición esencial para tener. Una técnica central utilizada por Jung en su práctica analítica, especialmente en el trabajo con la sombra, era la imaginación activa. Esta perspectiva involucra un diálogo directo con el inconsciente, navegando a través de imágenes, símbolos y visualizaciones. En este proceso, un terapeuta especializado guía y estimula la expresión del inconsciente, permitiendo que perciban aspectos de sí mismos que serían inaccesibles por sí solos. Más que eso, un terapeuta calificado liderará hacia territorios incómodos, fomentando la manifestación de estos elementos sombríos en un entorno libre de juicios y censura. Este enfoque proporciona percepciones profundas sobre el contenido oculto, aunque pueda sonar abstracto. Esto nos lleva a cuestionarnos sobre el origen de estos materiales inconscientes y las imágenes en las que se centran durante este proceso. Y aquí llegamos al siguiente punto crucial. El segundo método para explorar la sombra es el análisis de los sueños o el trabajo con los sueños. Tanto Jung como otros terapeutas destacan la importancia de los sueños como manifestaciones del inconsciente que proporcionan pistas sobre la sombra. La metodología junguiana para el análisis de sueños, similar a la imaginación activa, se centra en las imágenes oníricas, descifrando símbolos, motivos y temas para desentrañar el material inconsciente o sombrío. Un ejemplo ilustrativo sería un sueño con figuras enigmáticas o emociones intensas como el miedo, o la sensación de un poder inusual, clásico de un sueño de la sombra. La sombra busca comunicarse simbólicamente, y la mente consciente debe interpretar estos mensajes. Estos sueños trascienden simples imágenes. Son portales que nos conducen a un vasto depósito de información inconsciente, como un sistema radicular de datos ocultos bajo la superficie de la imagen onírica. Este planteamiento nos conduce al tercer método para explorar la sombra, que involucra el registro regular de información en un diario, una práctica conocida como escritura reflexiva. Llevar un registro de los sueños resulta crucial, especialmente cuando se trabaja con un terapeuta junguiano o se siguen los métodos de Jung de forma individual. Exponer las imágenes y mensajes del inconsciente presentes en los sueños es crucial, haciéndolo inmediatamente después de despertar y detallando cada aspecto, incluso aquellos que pueden parecer insignificantes, pero que resultan significativos. La escritura reflexiva va más allá de los sueños, abarcando el registro de pensamientos y experiencias cotidianas. Con el tiempo, este hábito facilita la identificación de patrones emergentes, ofreciendo una ventana a la sabiduría oculta en comportamientos y emociones. Esta práctica demanda honestidad y la disposición de enfrentar miedos, dudas y prejuicios, así como el reconocimiento de aspectos positivos. Para quienes buscan ejemplos de esta práctica, los escritos personales de Jung son un tesoro. El libro rojo, por ejemplo, es altamente enriquecedor y romántico, ofreciendo una visión de cómo llevar a cabo este trabajo contemplativo profundo a través de la escritura reflexiva y el arte. De hecho, la creatividad y la autoexpresión pueden convertirse en herramientas poderosas en el trabajo con el inconsciente y la sombra. Como complemento a la escritura reflexiva, merece su propio reconocimiento la técnica que denominaría ingeniería inversa de la proyección. Ahora, centrémonos en la meditación y por qué se convierte en una herramienta efectiva en el trabajo de la sombra. La meditación nos ayuda a desarrollar claridad mental, permitiéndonos sintonizar con nuestro mundo interior y proporcionando una visión más nítida de las partes inconscientes de nuestra mente. Aunque no sea completamente factible visualizar el inconsciente con total nitidez, cualquier mejora en la comprensión de sus raíces y manifestaciones en la mente consciente es de un valor inestimable. Cuando menciono la meditación, me refiero a diversas prácticas, pero en este contexto me centro específicamente en el acto de observar con honestidad los propios pensamientos, de ser testigo de la actividad mental. Esto implica concentrarse en las causas de la ansiedad, la depresión, los sentimientos negativos, o, por el contrario, en momentos de fortaleza y confianza. A lo largo del tiempo, este ejercicio nos conduce de vuelta a los procesos inconscientes subyacentes. En un plano más personal, sostengo firmemente que la interacción con plantas medicinales y moléculas visionarias puede ser excepcionalmente pertinente en este ámbito.
Existe una razón por la cual el término psicodélico se traduce literalmente como manifestación de la mente. Estas sustancias tienen la capacidad de poner de manifiesto aspectos de nuestra mente que normalmente no estamos conscientes, revelando tanto arrepentimientos como gratitudes y mucho más. Esta descripción no pretende ser exhaustiva, y ni siquiera Jung la consideraría una ciencia exacta. Este concepto se refuerza con una cita que expresa el mismo sentimiento. En términos generales, no existe una técnica definitiva para asimilar la sombra, más bien es un proceso que se asemeja a la diplomacia o al arte de gobernar. Es crucial reconocer que este no es un camino con un destino claro y definido. Nunca se alcanza la integración total de la sombra ni la conclusión definitiva del proceso de individuación. Este camino es dinámico y continuo, recordándonos que cada paso constituye una nueva oportunidad para explorar y comprender más a fondo los aspectos más oscuros y luminosos de nuestra propia psique. No obstante, es viable alcanzar un progreso significativo, incluso cuando este proceso pueda parecer enredado e incluso doloroso en el corto plazo. A pesar de las complicaciones momentáneas, este esfuerzo resulta de un valor excepcional, ya que conlleva un auténtico crecimiento, una verdadera curación y el desarrollo de un poder genuino. Mi convicción es firme: abordar la sombra no es solo una búsqueda individual, sino también un llamado a la transformación colectiva. La proyección de la sombra, tanto a niveles personales como globales, constituye una fuente de innumerables problemas, desde la desproporcionada atribución de culpa hasta conflictos a gran escala. El reconocimiento e integración de la sombra pueden establecer una base sólida para la comprensión mutua y la curación a escala global. Entonces, ¿qué parte de tu sombra estás dispuesto a explorar? ¿Cómo puede esta travesía contribuir a una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo que te rodea? En este viaje de autoexploración y crecimiento personal, te animo a seguir descubriendo las profundidades de tu ser. Si este video resonó contigo o te inspiró de alguna manera, no olvides darle un me gusta y compartir tus reflexiones en los comentarios. Además, si aún no lo has hecho, considera suscribirte para recibir más contenido que nutra tu mente y espíritu. Recuerda que a veces el universo nos envía señales a través de estas experiencias. Si mientras veías este video pensaste en alguien especial, no dudes en compartirlo con esa persona. ¿Quién sabe? Tal vez esta información sea trascendental en su vida. Gracias por acompañarme en este viaje de autoconocimiento. Hasta la próxima y que la luz guíe tu camino.